Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje alucinante, literalmente 150 años de historia de los derechos laborales en México. Y a ver, no es solo la típica clase de historia económica, es la historia de cómo se ha transformado toda una sociedad desde sus cimientos. Vamos a ir desgranando paso a paso cómo se ha organizado la clase trabajadora desde la época colonial hasta el día de hoy, para que quede clarísimo. Vamos a por ello. La gran pregunta que nos va a guiar hoy es francamente un salto inmenso. ¿Cómo pasaron los derechos laborales de estar controlados por gremios coloniales a ser dictados por tratados internacionales modernos? O sea, vamos a ver exactamente cómo el poder de los trabajadores pasó de depender de montar una gran huelga nacional a usar la presión internacional como su herramienta más potente. Es una evolución fascinante. Para no perdernos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. 1. De los gremios al mutualismo. 2. Represión, huelgas y la Constitución. 3. Morones, Velázquez y los megasindicatos. 4. Charrismo y la era neoliberal. Y por último, el TEMEC y el futuro. Empezamos con la sección 1. De los gremios al mutualismo. Bueno, pues todo arranca en la época colonial. Fijaos, el abuelo histórico de los sindicatos actuales fueron los gremios de artesanos. Y ojo, porque estaban financiados nada más y nada menos que por la mismísima corona española. Tenían muchísimo prestigio y hasta poder político. Pero, y aquí viene el giro, en 1857 entran en juego las leyes de reforma y de un plumazo disuelven estos gremios por completo. Claro, de la noche a la mañana los artesanos se quedan totalmente tirados e indefensos. Y es justo esta vulnerabilidad, es decir, ¿ahora qué hacemos?, lo que hace que a finales del siglo XIX surjan las famosas sociedades mutualistas. Si comparamos ambos mundos, la diferencia es brutal. Por un lado, tenemos a los gremios coloniales, superpoderosos, respaldados por el Estado y súper exclusivos. Y por el otro, las sociedades mutualistas, pacíficas, creadas por voluntarios desde la pura base de la sociedad. Básicamente, esta gente se juntaba para ayudarse, montaban escuelas de artes y oficios y, lo más importante, hacían un bote común para ayudar a los compañeros que se ponían enfermos. Pero claro, este modelo pacífico de apoyo mutuo duró muy poco en cuanto estos artesanos tuvieron que meterse a trabajar en las grandes fábricas y empezaron a sufrir unos abusos de auténtica locura. Pasamos a la sección 2, represión, huelgas y la Constitución. Y aquí es donde la cosa se tensa de verdad. La cruda realidad industrial hace añicos esa dinámica pacífica de la que hablábamos y provoca un cambio ideológico espectacular. Las mutualistas se dan de bruces con ideas mucho más radicales, como el anarquismo. Entran en escena figuras clave como los hermanos Flores Magón o grupos como la Casa del Obrero Mundial y le dan un vuelco total a las tácticas de resistencia. Olvidaos de la simple cooperación solidaria. Ahora tocaba pasar a la acción directa. El objetivo ya no era cuidarse entre ellos, sino organizar huelgas, tomar las fábricas y literalmente desmantelar el Estado. Como os podéis imaginar, estas nuevas tácticas chocaron de frente contra el gobierno. La situación explota en julio de 1916 con una huelga general en la capital. Electricistas, tranviarios, obreros, todos se plantan. ¿Y qué pedían? Pues algo tan básico como que les pagaran con una moneda estable que no perdiera su valor cada 2 días. ¿Y qué hizo el gobierno de Venustiano Carranza? Responder con todo el peso del Estado. Militarizó la ciudad, arrestó a los líderes sindicales y hasta llegó a amenazar de muerte a los huelguistas. Fue una represión durísima, pensada para cortar la protesta de raíz. Pero a ver, el punto absolutamente crucial de esta etapa es el siguiente. Aunque la huelga duró apenas 3 días por culpa de esa represión tan salvaje, el impacto fue espectacular. Paralizaron una ciudad entera. Los trabajadores demostraron de golpe que tenían un poder colectivo enorme. Es decir, esta represión gubernamental transformó las tácticas de resistencia obrera, demostrando que la paralización total funcionaba. Fue tantísima la presión de esta demostración de fuerza que el gobierno no tuvo más remedio que ceder e incluir amplias protecciones laborales en la famosísima Constitución de 1917. A base de presión, forzaron la institucionalización de sus derechos. Lo que nos lleva a la sección 3. Morones, Velázquez y los megasindicatos. Prestad atención a esta parte porque el movimiento obrero pega un volantazo ideológico tremendo. Fijaos en la evolución. Paso 1. La Casa del Obrero Mundial quería luchar y destruir al Estado. Paso 2. Nace la CROM en 1918, liderada por Luis Morones. Y cambian el chip por completo. Su estrategia ahora es negociar con el Estado. Y llegamos al paso 3. Aparece la CTM con Fidel Velázquez y llevan esto al extremo más absoluto, integrando al sindicato de lleno en la maquinaria política del gobierno. Pasaron de ser los enemigos del sistema a ser uña y carne con él. Y para que veáis hasta qué punto llegaba el poder de negociación de la CROM de Luis Morones, echarle un vistazo a esta lista de afiliados. Es increíble.
No hablamos solo de obreros de fábrica. Lograron sindicalizar a escritores, toreros, vendedores de lotería y hasta trabajadoras sexuales. Su meta era clara: afiliar absolutamente todo trabajador para maximizar su peso político. Lo lograron con un éxito arrollador, aunque, siendo totalmente objetivos, hay que decir que muchas veces recurrían a la imposición y a la fuerza pública para mantener a la gente dentro. Ahora, lo que es verdaderamente interesante de esta época es la escala monumental que alcanza el sindicalismo un poco después. Tras la caída de la CROM, nace la CTM en 1936, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Los datos nos indican que llegaron a controlar a casi un 30% de todos los trabajadores asalariados del país. Estamos hablando de unos 5,5 millones de trabajadores bajo el liderazgo de Fidel Velázquez. Fue una época de desarrollo masivo que terminó creando enormes instituciones públicas. Siguiendo adelante, sección 4, charrismo y la era neoliberal. Claro, cuando concentras tantísimo poder surgen nuevas dinámicas. Y aquí entra un concepto histórico clave: el sindicalismo charro o charrismo. Para definirlo de manera neutral, es un término que describe un sistema donde los líderes sindicales se perpetúan en el cargo de por vida. En lugar de centrarse únicamente en la defensa obrera, utilizaban su control sobre los trabajadores para cumplir con fines políticos y burocráticos. El término viene de Jesús Díaz de León, al que apodaban el charro, y describe perfectamente esa alianza institucional de los megasindicatos. Pero claro, toda esta enorme estructura burocrática se dio de bruces contra una pared en los años 80. Marcando un contraste histórico gigantesco. Pasamos de la era de los megasindicatos, con sus masivas alianzas estatales y estabilidad a través de beneficios gubernamentales, a la era neoliberal. Con la apertura de México al comercio internacional, el mercado laboral se llenó de contratos temporales y subcontratación. El resultado: que el poder de organizar colectivamente a los trabajadores se desplomó, dejándolos representados por estructuras sindicales muy debilitadas y alejadas de la realidad de los talleres. Y llegamos a la recta final, sección 5. El TEMEC y el futuro. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular hacia el presente. El TEMEC, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, introdujo normas súper estrictas para evitar la competencia desleal basada en salarios bajos. Y fijaos cómo se cierra el círculo con el caso de la planta de General Motors, en Silao, en 2021. Fue un choque total. Bajo el modelo viejo, se intentó imponer un contrato con votaciones, digamos, irregulares. Pero con las reglas del nuevo TEMEC, los trabajadores alzaron la voz y Estados Unidos metió una queja formal. La presión y la vigilancia internacional obligaron a repetir todo con votaciones verdaderamente libres y secretas, democratizando por completo la planta. Lo que nos deja con una reflexión final que da muchísimo que pensar. Hace apenas un siglo, los trabajadores paralizaban una ciudad entera, jugándose literalmente la vida frente a un gobierno militarizado para conseguir sus derechos. Hoy, una queja respaldada por un tratado comercial internacional puede forzar la democratización de una fábrica entera. A medida que estos tratados internacionales ganan cada vez más peso, ¿cuál es el verdadero futuro del poder de presión de los trabajadores a nivel local? Es una evolución fascinante que redefine por completo lo que significa organizarse en pleno siglo XXI. Con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.